Cuando citás a Prieto, ¿es Prieto citado por, en qué Arana. texto? Arana. Arana, porque Sí. también mandaron una tarea y citan, acuérdense, y esto lo van a ver en herramientas, que cuando aparece un autor citado por otro hay que referenciarlo. Entonces sería Prieto citado por Arana. ¿Está? Porque si les decimos Prieto no lo van a encontrar, porque manejamos 3 nombres, ¿no? Arana, con otros autores, Canguilhem y Besetti. ¿Tá? Entonces, cuando tengan presente eso, ¿de dónde sale el nombre Prieto? Bien, yo después vamos a retomar, porque otra vez sale que hay una idea y un modelo de ciencia en las intervenciones de ustedes. La psicología como ciencia apareció la referencia al método científico. Entonces, ciencia según qué modelo. ¿Tá? Hacemos en psicología el modelo basado en ciencias naturales, por ejemplo, del origen de la psicología, o cómo se ha ido modificando. A ver si pueden ir como por ahí también. O capaz que la pregunta es, el objeto, también apuntando en tu línea, el objeto de la psicología, como el objeto de la ciencia natural, es un objeto que está ahí, ¿no? ¿Verdad? La ciencia es la naturaleza y lo vamos a encontrar, o es un objeto que es construido y depende del contexto y depende de una cantidad de cosas. Capaz que son como dos antípadas, pero hay Bien, algo de esto, ¿no? pero hay Es algo de decir, eso. ¿no? Algo muy concreto. El objeto de estudio es el aparato circulatorio que lo voy a buscar y está ahí, lo veo, ¿no? ¿Verdad? O el objeto que nosotros vamos a trabajar, como una compañía dice, bueno, no me quedó claro que sí, y no le contestamos porque tampoco nosotros tenemos claro, ¿no? Porque para algunos es lo mental, para otros es el alma, para otros es la conciencia, para otros es lo inconsciente, para otros son las conductas, y que la verdad que no sabemos. Vamos, con esto no quiere decir que vale todo y que eso es todo un desorden, no. En estas cuestiones, cada uno de ustedes en su trayectoria, vaya a ir buscando y encontrando su propio camino, ¿no? Por eso este curso es importante para que ustedes les permita, a través de estudiar estos materiales, poder después, a través de estudiar, poder de alguna manera criticar, como muchos de ustedes lo están haciendo, o tomar postura, ¿verdad? O contrastar autores, ¿verdad? Que les va a permitir a ustedes tener una visión crítica. ¿Por qué es la visión crítica? Porque en realidad cuando ustedes estén en el campo, con un paciente, o en un campo de deporte, o en una escuela, o en una institución, estas preguntas las van a tener, sin duda que sí. Adelante. Enzo Ferreira. Sí, buenas. Por lo que pude llegar a leer, creo que todos hablan de de una palabra en común que es la psicología, ¿no? Que ya por lo que todos hemos dicho, es como el estudio de esa psiquis o de esa alma, y, y- y bueno, por ese lado, ¿no? Un poco siguiendo lo que había dicho Ángelo Bruno, de que Yale o Yale, no sé cómo se pronuncia ahí en el texto de Ana, de un dualismo, eh, pero también habla de que todos llegan, o por lo menos en general todos los autores, eh, llegan a una conclusión que es el determinismo. O sea que como que todos quieren, como en este momento, yo creo que todos queremos dar una definición de lo que hemos leído, pero todos tenemos cosas diferentes. Ahí está la cosa, yo creo que entre el dualismo, pero queremos llegar a determinar algo. En otros textos que he leído en otras clases, dice, ¿para qué buscar solo una definición? Porque si mientras que más definiciones tenemos, más complejo será esa definición. ¿Por qué quedamos solo con una? Si con más tenemos una definición más compleja de lo que queremos definir. Después, por qué más me quedé que había anotado. También habla pude captar ahí en los textos leídos, de un humanismo y un Expertise.
Se te cerró el micrófono. Sí, perdón, que decía que también lo que nos muestra el texto de Ana de un humanismo y de algo que experimentar. Yo creo que eso también va a depender mucho de lo que de cada ramificación o cada área de la psicología, porque la pregunta sería, ¿habrá tanta psicología como mentes o almas existen? Perdón, Un segundo, voy a, sí, Enzo, sí, voy dale, dale. a silenciar a todo el mundo y habilitar tu micrófono. Ahora sí, habilita tu micrófono. Lo que me quedé ahí, que mi pregunta o la duda que me surgió al leer todo esto es, ¿habrá tanta psicología como psiquis o mentes o almas hay? Porque cada uno lo puede interpretar de una manera. Y cada uno lo va a abordar de una manera. Y eso va a depender, yo creo, que del comportamiento de donde estamos y de donde vinimos y hacia dónde vamos, ¿no? Bien. Bueno, es una pregunta filosófica. Una pregunta filosófica y vos que sabés tiene que que me ver abrió la cabeza, porque todos hablan de por un lado, por el otro. También hay una consulta que le quiero decir, a ver, en el tema en el segundo. Se mutó. Sí, perdón, en el segundo documento de Cangiligem, ¿no? Sí. Hay una parte donde dice residuos irreales de la experiencia humana. Que ahí sí no pude ir a ningún lado. Pensé que en un momento podría ser, a ver, corríjanme ustedes, puede ser que hable de las sensaciones, la imaginación, la memoria y el espíritu. A ver en qué página. Acá lo tengo, dice la psicología, ciencia de la subjetividad, comienza por tanto como psicofísica por dos razones, ¿verdad? En primer lugar, porque no puede ser menos que una física para ser considerada seriamente por los físicos. En segundo lugar, porque ella debe buscar en una naturaleza, es decir, en la estructura del cuerpo humano, la razón de la existencia de los residuos irreales de la experiencia humana. Creo que esto se refiere, a ver si tú lo interpretas, Beatriz, a esta época fundacional de la psicología experimental, ¿no? La psicología positiva, es decir, que utiliza como la psicofísica, digamos, esta cuestión más experimental, pero su método de estudio es la introspección, es decir, que tiene que ver con estas cuestiones de la existencia, ¿no? De la razón de la existencia. Y me parece que hay algo que tiene que ver y lo que dice acá es que esto no tiene nada que ver con el retorno a la ciencia del alma de los griegos, ¿no? Es decir, que estos han sido algunos de los debates y algunas de las cuestiones que han interpelado a la psicología, ¿no? No sé si te contesté o a veces te complejizo más también, porque eso puede suceder, ¿no? Yo lo que quería decir, no sé, me hiciste pensar en tu intervención, es que uno de los ejes que nosotros les planteamos es como un mapa donde qué formas de conocimiento tiene el hombre, ¿no? A través de la razón o a través de la experiencia, ¿no? Tenemos al racionalismo y al empirismo como dos grandes ejes, ¿no? A los que nos subimos como ciencia, la psicología, ¿no? Y nosotros les planteamos, bueno, tener una mirada historizante para entender los fundamentos de por qué se constituye como ciencia la psicología y cuál es su contexto sociohistórico. Esto que decía Lisandro, el modelo de ciencia que pudo plantear la psicología tuvo que ver con esos experimentos psicofísicos. ¿Por qué? Porque venía de un modelo de entendida la psicología como el objeto sería la reacción, incluso la reacción corporal. Veníamos de una impronta biológica orgánica, ¿no? Yo miraba en el texto que les quería decir hoy con otra intervención que hubo, que Cangiligem plantea como varias
miradas hacia la psicología, y una es que tiene que ver como en el origen como ciencia natural, y habla, ¿no? Y hace un histórico del concepto de alma, y el alma, fíjense que para Aristóteles estaba en un tratado de biología, había ahí una impronta fuerte biológica en el cuerpo, y de lo cual la psicología hereda, ¿no? Fuertemente. Yo creo que ahí hay como una... No se olviden que Kant Ingel es filósofo, que hay ahí un pedido de Kant Ingel como de unir esta impronta del origen más biológico de la psicología a la experiencia, ¿no? Y a, no me acuerdo cómo es la frase, ¿no? Yo no sé si la entendí bien, pero creo que hay como un cuestionamiento esto a la existencia, que no se responde con una reacción corporal, o no se responde solamente mediante experimentos. Yo creo que en Kant Ingel hay una crítica, como decía Lisandro, de la psicología experimental, ¿no? Sí, claro. Y él lo que Sí, va a sí. decir es, no pierdan los fundamentos filosóficos. Nosotros tenemos un módulo que va a hablar de lo precientífico, que tiene que ver con el origen de lo filosófico. Entonces, en los textos hay como una discusión, ¿no? Donde dicen, bueno, a ver, la psicología, no se vayan tan con la investigación y la ciencia de modelo de Dura. ciencia natural dura, como le dicen. Miren que no se olviden esto que tú decís, me sacudió la cabeza, pero entonces, ¿qué estudia la psicología? ¿Cuál es la existencia? Fíjate que el término es muy fenomenológico. Esto en la Alemania, ¿no? Donde también empieza un auge de la psicología experimental y después empiezan a cuestionar, bueno, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Eso es psicología? ¿Cuál es el ser? ¿Cuál es la esencia de un ser? Y bueno, creo que esto todo nos va a incomodar. A mí me encanta lo que ustedes están planteando, porque hasta a mí me vuelve a incomodar. Yo de repente parece que tengo el objeto ahí como agarradito y de repente se me vuela. Claro. Y lo tengo que volver a traer. Me encantó como lo dijiste, ¿no? Bueno, exactamente estamos interpretando incluso lo que Kant Gilgen, porque es filósofo, querría decir. Y yo coincido con Lisandro que hay una crítica, a la psicología experimental, a los fundamentos que había de la psicología en ese momento, en cuanto a objeto y a método de estudio. Fíjense que estamos hablando, vamos a ver bien qué es la psicología experimental, pero sí. Claro, yo en ese, llegué a ese punto y pensé, es que todo el tiempo como ser humano, yo creo que desde que existimos como ser humano, tenemos como, no sé si llamarlo autorreflejo o esa sensación, que es parte, yo creo, de la psicología como humanista que se le puede leer por ahí. Ahí va. Es ese miedo, todo el tiempo tenemos miedo, entonces buscamos lo seguro, entonces en esa búsqueda de seguro buscamos una definición que diga, esto es esto, pero Ahí no va, es, no una es eso. certeza. Ahí va. Esa era la palabra, buscamos certeza todo el tiempo, ¿entendés? Desde que, bueno, si lo ponemos ahora en la actualidad, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, el que me pongo, el que como, el que hago, esas decisiones, yo creo que, en fin, son certeza. Está Y ahí muy voy bien a lo que retomar vos un poquito decís, lo que es. porque la certeza está igualada a la verdad. La verdad es lo seguro, lo que yo tengo certeza, ¿no? Es la verdad unívoca, y resulta que en el conocimiento, porque yo estaba pensando hasta el momento actual, ¿no? De la epidemia, pandemia, nosotros nos enfrentamos a un virus que tiene características, está medido, se comprueba con el hisopado, con la reacción de, ahora ni sé, PCR. pero el PCR, ahí va, que muy bien no sé qué es. Pero lo increíble, yo que trabajo en clínica, y los pacientes, muchos traen de que es invisible. Entonces ahí nos genera, ¿no? Frente a la pregunta, si no sabemos cuándo nos contagiamos. Fíjense que ahí, ante la certeza de un virus, aparece la incerteza hasta del contagio. Imagínense la subjetividad, el miedo, por eso asocié con el miedo, que es una sensación también subjetiva, ¿no? ¿Cómo la medimos? ¿Cómo la controlamos? ¿No? Porque el virus, me podrían decir, bueno, me da el hisopado negativo,
pero no me soluciona el tema de la invisibilidad y de la repercusión de ese temor a contagiar, a ser contagiado, que es otro terreno. Ahí ya entramos en la subjetividad, porque uno a veces hasta uno mismo dice, bueno, a ver, no, ¿dónde me contagié? No, pero yo no fui a tal lado, yo estuve en cuarentena, yo no sé qué, y resulta que la gente se contagia igual. Ahí incluso en esto que sería ciencia dura, de laboratorio, virus, medible, etcétera, y hay muchísimas cosas que no se saben. No se sabe ni cuándo se contagian, ni que en una familia hay uno y no se contagian 3, o hay 2 que se contagiaron y 2 no. Hay un terreno ahí que está, Lisandro. No, y Claro que está interesante esto que decís. no queda Adelante. como, perdón Lisandro, No, un adelante. poco retomando lo que decía, y yo creo que ahí hay una parte, no me acuerdo en qué texto, si lo tenía que buscar, habla de que llegó un momento en la medicina, que yo creo que ahí es donde toma mucha fuerza la psicología, en un punto en la medicina donde no supieron explicar cosas, Exacto. como cosas psicológicas o enfermedades de la piel, que ahí es donde la psicología dije, está, acá, boom, es lo nuestro. Yo creo que ahí es donde toma forma. Pero ¿qué pasó? Se hablan las ciencias, como las ciencias como de matemática, física, y dicen, sí, está genial, psicología buenísimo, bueno, pero den argumentos para explicar todo esto. Y ahí otra vez volvieron como que para atrás y decir, bueno, vamos a tomar como ese impulso y decir, vamos a que nos tomen como en serio de lo que es. Bien. En Lisandro, vos realidad, querés. sí, en realidad quería, como Lisandro. varias cosas, ¿no? Esto que tú decías, Beatriz, de lo que no se ve, ¿no? Como el virus o algo por el estilo, hace que algunas personas dicen, bueno, esto no existe, ¿verdad? Y de alguna manera quizás, ¿no? También nos pasa a nosotros, bueno, ¿cuál es el objeto? Es la mente, la psique, se ve, no se ve. Una postura más extrema, bueno, lo que se ve son las manifestaciones, ¿no? Y ahí tenemos el Claro. surgimiento del conductismo, ¿no? Se ve, la conducta se ve. Y es objetivable y por lo tanto merece el método científico y ahí tenemos un estatuto fuerte. ¿Ah? Es una manera de pensarlo. Hay otras maneras, ¿verdad? O sea, hay otras psicologías, hay otros Claro, estudios excelente, porque por y que tiene que ejemplo, ver con eso, ¿no? claro, porque uno puede estudiar conductas, puede estudiar comportamientos, puede estudiar la sociedad, pero ¿cómo estudiamos un sueño? Bueno. Porque por ahí yo tengo sueños que otros no tienen. Uh-huh. Ahí, cómo estudiamos la ¿cómo sensación? hacemos eso? ¿Cómo estudiamos Influye la en una sensación? persona, Por ¿no? eso, la sensación de soledad, de angustia. Eso. Uh-huh. ¿Por qué te sentís solo? Si estás rodeado de gente, Estando, no sé, viviendo con un montón de gente. por ejemplo, Claro. ¿no? Entonces, es ahí donde entra la gran como discordia, yo creo, en realidad, ¿qué es lo que, no sé, la discordia? Después ahí, hasta ahí Claro, más o entras en Bien. menos una cuestión Pero llegué, bueno, de pero certezas e incertidumbres, ¿no? eso es Certezas e válido. incertidumbres. Ahí Y es va. válido, y bueno, la idea nuestra es problematizar estas cosas y que ustedes vayan construyendo su propio camino, ¿no? Seguimos con la lista. Yo me daría, claro, me Sí, colgaría, pero vamos a darle participación y vemos a ver bien. si sigue por acá o vamos a la segunda pregunta, pues sí, estamos en las dos. Eh, me disculpo No, porque no, realmente no, leí no, los está bien. textos, en realidad no entendí nada, pero los no pude leer, entendiste, quería armar algo entendiste, hoy. ¿Entendiste? Ajá. Sí, pero viste entendiste, cuando vos decís, sí. lo entendí, pero no entendí nada. Mm. O sea, No, entendiste, porque ahí también esto es colectivo, ¿no? Esta clase se está armando. Hay una de las compañeras dijo, yo la verdad no entendí lo que era el alma, ¿no? Nada más ni nada menos. Entonces, sigamos con este no entendimiento. Ujú. A ver, ¿cómo siguen Bien. los participantes? Viviana Cejas. dejo la palabra porque si Estamos en la no pregunta. estamos Sí. bien. Estamos en la pregunta Gracias. 1 y 2. A ver, por favor. Viviana Cejas. ¿Se arrepintió Viviana? Está muteada. No, está muteado. Ahí, A hola, ver, ¿me Viviana. escuchan? Hola, buenas tardes. No, que mi plan, o sea, iba por esa línea misma de lo que dice Enzo y también bueno, desde hoy estaba para hablar
cuando Prieto decía que planteaba un problema, en el texto de Arana hacía referencia a Prieto, capaz que me corrigen si no es así, que plantea un problema que cuando la psicología aplicada se desarrollaba al margen de la psicología básica, como que tenía que seguir la rigurosidad del método científico, y como refutar justamente las hipótesis que se plantearon y demás. Y en esta línea de lo que decía Enzo ahora, porque el otro ya lo hablaron, no voy a hablar sobre lo mismo, es como que también, digo, yo vengo de otras disciplinas, también estudié trabajo social, y conozco un poco de teorías y demás, y de los métodos científicos de deductivo e inductivo, ¿no? Como a partir de la observación al caso particular y ajustar una teoría, o desde la teoría bajarla a un caso particular, ¿no? Entonces como que también planteaban hoy eso de la observación y la correlación de las técnicas ajustadas para ordenar ese conocimiento desorganizado, digamos, que era eso nada más, porque Bien, lo otro muy ya lo bien. hicieron. Bien, muy bien. Como que el método, ¿no?, ayuda a definir Claro, el organizar, objeto. exacto, y a Y esa unificar lo discusión, que es la psicología básica a la aplicada, que se unifican, como que es lo que plantean, ¿no? Como que se puede unificar, pero siempre ajustándole a un método científico, ¿no? O sea, basando en la teoría, que eso también la teoría va a depender de la realidad que haya en el momento, ¿no? La parte histórica, la parte sociológica, económica, yo qué sé, yo les podría decir autores que conozco desde la sociología, ¿no? Como Parson, ajustado a un problema único en la familia, a lo económico, a lo político, a lo social, a lo jurídico, o no sé, desde Durkheim, el tema del suicidio, por ejemplo, que es un tema de psicología, se podría ajustar una teoría, por ejemplo, de Durkheim, de lo que plantea, o Merton, sobre determinados planteos que hacen, y bueno, contrastando lo que es la realidad con el caso particular, pues si se ajusta, ¿no? Como ir abriendo ese panorama, digamos, a las teorías, ¿no? pero viste que ahí tenés un posicionamiento donde el método ajusta al objeto. Porque ahí en los textos se plantea un poco eso, es primero el objeto Claro. y después el método. Vos estás ahí No, por ejemplo, no sé, yo hice para una monografía, digamos, ¿no? Sobre lo que era el perfil psicológico de la mujer maltratada, y la apliqué con Parsons, por ejemplo, ¿no? En su momento. Y, por ejemplo, veía casos particulares de casos jurídicos, por ejemplo, de maestras que plantean determinada situación, ¿no? Sobre un caso particular, o de determinadas, investigue, primero que tenés que delimitar el objeto, ¿no? Porque, a ver, vos decís violencia doméstica es muchísimo, ¿no? Ancianos, esto, aquello, niños, no sé. Tenés como que delimitar un poco a qué es el caso particular, o podés, desde un tema general, si vos querés investigar un tema general, no sé, la violencia en el deporte, ¿no? Como que te enfocás más, bueno, ves qué autor ¿no? Investiga eso, cómo te puedes ajustar, tus hipótesis que tenés como profesional, digamos, ¿no? Para el caso particular que querés plantear, y ver cuál se ajusta más, y bueno, a partir del método científico lo aplicás al caso particular o de una teoría. Yo lo veo así, capaz que lo estoy entendiendo mal, pero no sé, como que cuando leí se me vino todo ese conocimiento, digamos, anterior que tenía, pero no sé, bien, es bien. eso. Da para seguir en esta cuestión Sí. más de, bueno, ustedes van a tener metodología, pero dejamos que participen a ver qué están acompañando de esto que se Pero está construyendo también. trae algo interesante, Beatriz, que tiene que ver con el objeto y el método, Sí, ¿no? Es decir, un poco lo que tú traías, y lo trae Viana. Bueno, nosotros partimos de un método, ¿verdad? Y el asunto es, bueno, quizás capaz que uno puede de alguna manera llevar el método para comprender el objeto, para entender el objeto. Ahora, ¿qué pasa cuando ese método hace agua para comprender o entender el objeto? O de alguna manera, la pregunta es, bueno, como el huevo y la gallina, el método o el objeto, digamos, ¿no? En Digo, eso te investigación, dice eso, ¿cómo el tema de la claro, subjetividad? Bueno, ahí ya entra otra cosa, ¿no? Como claro, por que eso, está al descubierto, que bueno, exacto, el segundo. exacto, ¿no? claro, pero Ojo, está bueno. pero está bueno porque me parece que nos hace pensar en estas cosas que vamos a ver en el curso, ¿verdad? Y a veces las vemos como separado y tienen mucha relación, digamos, ¿no? El método. Y de hecho, muchos de los psicólogos que han trabajado se han encontrado con que el método que tienen, ¿verdad?, les hace agua, ¿no? Y intentan ver cuál es el objeto. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Los psicoanalistas, cuando trabajaban con los pacientes individuales, tenían un método que estaba vinculado a la vida intrapsíquica del paciente, ¿no? Vamos a llamarle la mente o la psique, por así decirlo.
Cuando empezaron a trabajar con grupos o con familias de su pareja, se dieron cuenta que, que ese objeto de estudio no les rendía, porque en realidad algunos veían el grupo como un todo y otros veían, no, pero el grupo no es un todo, ¿verdad? Puede ser un todo, pero a veces no es tan así, ¿no? Y empezaron a conceptualizar, es decir, que ahí tenían un método que lo llevan a otro objeto, por así decirlo, pensando que es el mismo, pero no es el mismo, ¿no? Entonces, este ejemplo tan burdo y tan sencillo, bueno, a nosotros nos pasa, y por eso es importante el trípode de todo psicólogo: la formación, el análisis personal, porque hay Enzo y hay muchos de ustedes dicen, bueno, ¿qué pasa con lo subjetivo? ¿Verdad? Para saber, porque nuestro instrumento de estudio somos nosotros mismos, ¿verdad? Y también un espacio de supervisión con alguien con más experiencia que nos pueda guiar, ¿verdad? Porque de alguna manera, muchas veces, nuestras propias dificultades o vulnerabilidades nos pueden jugar una mala pasada. O hay cosas que nosotros no tenemos resueltas, ¿verdad? Y bueno, quizás nos juega una mala pasada para ese tratamiento. Bien, sigamos. Como decía Beatriz, hoy también el tema es conocer las teorías, las distintas teorías que se puedan ajustar, ¿no? Que eso va cambiando también con la realidad o digamos, que de momento. Bien. A ver, muchas gracias, Diana. Gracias. Muy bueno la parte. Gracias. Luana de Sousa. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Nada, yo solamente quería dar la definición que creé a partir de la primera pregunta y saber a ver si estaba bien guiada o si estaba más perdida, que habla sobre que, no sé, la psicología es disputa y es filosofía dentro de la parte de diversidad, y de que también saqué la conclusión como que apuntamos a características de algo mayor, no sé si se entiende. Como que todos estudiamos características de algo que no es definido, pero estamos todos dentro de lo mismo. ¿Y qué sería lo mismo? Sí, pero ¿qué sería lo mismo? No sé, tipo los comportamientos, las actitudes, son todo lo que estudiamos son como intentos de certeza que juntos capaz que podrían llegar a congeniar algo, pero no sé. Tipo, no sé si habla de eso el texto. ¿En cuál texto estás? El primero. El de Calvin, el primero no sé si... ¿Canguilén o el de Arana? Arana. Arana. Sí, viste que hay una pretensión, dice, de unificar a la psicología en esto que estamos diciendo, y estamos todos bastante de acuerdo en la diversidad, ¿no? En tanto de objetos, de metodología, ¿no? De contextos donde surgen determinadas teorías, de paradigmas, de corrientes, ¿no? Pero si hay algo que, no sé si es a lo que te referís, que nos engloba, no sé si Arana lo dice, pero uno de los textos es el estudio del hombre. Es decir, lo que nos define, ¿no? Si uno tuviera que decir cuál es el objeto de la psicología, es el hombre. Lo que pasa que el hombre también lo estudia la biología, lo estudia, ¿no? Y decía el aparato circulatorio, la antropología, o sea, somos varias disciplinas que estudiamos acerca del hombre, ¿no? Entonces la psicología va a tener que debatir, bueno, ¿cuál es su especificidad? No es el aparato circulatorio, no es el acto reflejo neurológico. Bueno, ¿qué es? Hoy Lisandro decía, tiene mucho que ver con algo de lo intangible, lo invisible. La palabra psicología es estudio del alma y viene de los griegos. Pero ¿qué es el alma? Como decíamos, Aristóteles lo pone en un tratado de biología. Los primeros estudios de psicología, como ciencia, tienen que ver con reacciones corporales. Pero es eso, ustedes hablaban de la subjetividad, de la entrada en el humanismo, de la psicología haciéndose eco del humanismo, definir un método de estudio propio, ¿no? Al principio la psicología tiene que lidiar con el método científico de las ciencias naturales, pero ese es el único método, digo porque ustedes hablan mucho de eso, de psicología como ciencia, y están pensando en el método científico, ¿no? Más vinculado, creo yo, a la psicología experimental, de laboratorio, donde hay que definir claramente las variables. Y el hombre, como objeto de estudio más amplio, es muy complejo.
Y por ahí creo que transmitían un poco esa ansiedad, bueno, pero se me pierde, ¿no? Y es una confusión, y hoy hablábamos de la disfuncionalidad de la familia psicología, ¿no? Yo le digo disfuncionalidad, pero la desorganización. Entonces, de nuevo andamos, bueno, entonces mi objeto de estudio va a ser este. A ver qué lo define, y esas pistas las va a dar las distintas teorías, las distintas corrientes que surgen como efecto de determinada época histórica. Hoy Lisandro nombró el positivismo, ¿no? Vamos a ver distintos periodos históricos, que creo que eso es lo que ayuda a, ¿no? Es como si tuviéramos que trabajar todo el tiempo con la identidad nuestra como psicólogo, que creo que igual, Lisandro, hemos hecho unos recorridos y unos desarrollos importantes en psicología. Creo que en psicología, hace 20 años se hablaba más del psicólogo charlatán. Charlatán es como, bueno, en esto de lo vulgar y de, bueno, saben de todo, no saben de nada, opinamos de todo, vamos a una reunión y nos dicen, a ver, vos que estudiás psicología, ¿qué estoy pensando? ¿No? Somos magos y no sé cuánto, ¿no? Creo que el estatuto de ciencia de la psicología, por suerte, ha venido solidificando. Exacto. No sé. Sí, sin duda. Hoy, por ejemplo, es impensable, que una institución educativa no tenga un psicólogo. Claro. ¿No? Por lo menos de primaria, secundaria, es impensable que lo tenga. Es impensable que las cualquier instituciones otra cosa, Lisandro, hasta las empresas también. Por ejemplo, como claro, que todo... ¿no? Por ejemplo, es impensable que no lo tengan, pero todavía no los tenemos. Bueno, sí. está bien. Y ese es otro tema, ¿no? Eso puede ser. Sí. Ese es otro debate, digamos, a nivel gremial nuestro también, ¿no? En distintos ámbitos, ¿no? Sin duda. ¿Ah? Sin duda que sí. Bueno, seguimos con la participación y vamos a la segunda, y pasamos una más y pasamos a la segunda, que La igual segunda ya hablaron. la segunda ya estamos, que la parte de psicología vulgar, y lo leo. ¿Qué entiende por uso vulgar y uso académico del término psicología? Algo hablamos ya de ella, ¿no? Ahí va, sí, está bien. Ah. Capaz que dejamos 2 intervenciones y pasamos a la tercera, que es el cuadro. Ahí va, perfecto. Que también engloba un poco lo que estamos hablando. Que engloba, yo creo que más bien es un repaso de... Bien. Nuria, Silva, te escuchamos. Sí, yo quería plantear un cuestionamiento en base también a esto, lo que significa psicología vulgar, a lo que supuestamente hasta un buen amigo puede llegar a ser psicólogo en una reunión, como decía tú, Beatriz, sos psicólogo, a ver, adivina lo que estoy pensando, todas esas clases de cosas, yo creo que también encasillan todas esas dudas el no saber, el no tener una definición clara de toda la disciplina en general. No la tienen las personas que la estudian, como ustedes decían, aún no hay como una definición de qué es la psiquis, de qué es el alma, en qué método se utiliza, y yo quería preguntarle más bien a ustedes, en base a la experiencia que tienen, y etcétera, si es necesario crear algún determinado enunciado o alguna característica que nos defina a nosotros personalmente, bueno, qué es la psiquis, qué es el alma, qué es el método que yo estoy estudiando. O es que nosotros, para un futuro, siendo profesionales o incluso mismo ahora, nosotros leemos un montón de autores, un montón de textos y decimos, bueno, este autor tiene este pensamiento, este autor tiene otro pensamiento, y ahí nosotros crear uno propio. No sé si me expliqué bien. Sí. No sé, ¿Querés Beatriz, contestar, Lisandro? No sé, a mí se me ocurren varias cosas para decirte. Hay algo que en psicología, para mí es una cierta potencia, pero bueno, que es el eclecticismo, es decir, yo puedo como profesional tener en mi caja de herramientas varias teorías y métodos de esas teorías, o tengo que elegir uno. No sé si por ahí va tu pregunta. Sí, ahí ¿no? está algo así, o yo crear algún método que a mí me sirva, o yo crear algo para entender todo eso, o solamente basarme en las definiciones que ya existen. Bueno, el desafío sería
justamente ser creativos, ¿no? En las profesiones lo que tenemos es que transitamos por distintas teorías y metodologías, herramientas de trabajo que en el mejor de los casos puedan por lo menos hacer intervenciones creativas. Yo no sé si estamos en condiciones, no sé, Lisandro, qué opina, de crear muchas o una teoría nueva, pero sí me parece que la manera sui generis que cada uno se apropia, me gusta ese término, se apropia de esas teorías, eso es lo creativo. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo trabajo en la clínica individual, ¿no? Me rige una determinada teoría, pero si a mí en algún momento un aspecto de una teoría o una parte de la técnica me sirve para pensar ese problema, yo la utilizo, ¿no? Y no por eso me siento como, digamos, traicionando mi teoría madre o marco o mi contención teórica, sino que trato de que en ese momento, hoy la compañera hablaba de lo deductivo, lo inductivo, que desde lo inductivo, desde el problema que yo tengo, buscar referencias teóricas. Entonces, a mí lo que me parece, y volviendo a lo que estábamos discutiendo, que el psicólogo tiene que lidiar todo el tiempo con la incertidumbre, pero que eso no implica tener momentos de certeza. Vos en algún momento, cuando te invitan a una institución educativa a hablar del clima, no sé, en clase, o de la violencia o la agresividad, vos tenés que saber de ese tema. Pero también tenés que presentar, hay gente que dice esto, hay gente, yo creo tal cosa, ¿no? Tenés que, Claro, porque... me parece... Sí. No, sí, porque a mí, o sea, me parece una disciplina muy compleja por eso, por el nivel de incertidumbre que hay, porque esto no es que capaz que como otras profesiones, otras materias, que 2 más 2 es 4 y no va a cambiar de que 2 más 2 es 4, y ahí tenés esa certeza, y vos a raíz de eso podés generar otra discusión o lo que sea, pero vos sabés que 2 más 2 es 4. En el término, o sea, mismo en base de psicología, vos cualquier cuestión que tengas, que hayas leído cualquier autor, o cualquier cuestionario de lo que sea, vos siempre vas a tener diferentes cuestiones, diferentes planteos de diferentes personas que creen cosas de una misma definición. Lo que creo que no quiere decir que todas sean erróneas, tampoco quiere decir que todas sean verdaderas, pero sí válidas. Claro. También aprender... Un momento, Está bueno esto que vos decís, porque de alguna manera, y eso lo vamos a ver en el recorrido de la historia, a la psicología se le pide una lectura matemática, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De que vos, un CI tiene que estar en tal rango, tenemos que estar en 90 o en 100, para decir que esa persona es hasta normal, que es un término que ahora uno lo cuestiona y lo desecha. Pero a nosotros los psicólogos se nos van a pedir esa certeza. Bueno, pero decime, ¿esta persona cómo funciona? Y la psicología, eso mismo que vos decís, se la tuvo que lidiar en la historia. Bueno, pero a ver, el alma, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo lo definís? Y sí, lo que tenemos que definir a qué nos estamos refiriendo, por eso nosotros decimos, cuando ustedes escuchen una clase o cuando vayan a un debate o lo que sea, ¿qué me quiere decir esa persona con su definición de lo que es el alma o el cuerpo? Porque estas cosas nos van a pasar a todos. La disociación cuerpo-mente, racionalismo o empirismo, esto que estamos tratando nosotros de transmitirle en este curso, se cuela en todo. Se va a colar en las disciplinas que ustedes transiten y después en la profesión, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que nosotros les presentamos como dicotomía cuerpo y alma, que la psicología en su origen tuvo, ¿cómo la unificás? ¿Cómo unificás los distintos objetos, pero estas partes del hombre, ¿no? Y en cosas a veces hasta simples, ¿no? Psicosomática, no es psicosomática, ¿qué es la psicosomática? Es el dolor, pero es mental, pero hay algo en el cuerpo, ¿no? Bueno, no sé, Lisandro, te paso por si yo me estoy entreverando en la... No, un poco siguiendo lo que tú decís, Nuria, uno, a ver, puede, yo creo que por mucho tiempo y también ahora las personas, los psicólogos tomamos como una bandera, por así decirlo. Bueno, yo soy cognitivo comportamental, yo soy psicoanalista, yo soy lacaniano, yo soy, que tiene que ver con la identidad.
¿no? No me parece ni que esté bien ni que esté mal, digo, me parece que bueno, que está, tiene que ver Que son con un diferentes, método, son diferentes, ¿no? se Y complementan. quizás, Claro, porque a mí también me parece algo un poco utópico querer clasificar a una persona por determinada cosa que haga, por determinada actitud, porque lo mismo que haga esta persona de acá a 50 años en un futuro, no va a ser lo mismo, no va a ser criticado de la misma manera, no va a ser juzgado de la misma forma y tampoco estudiado. Porque en sí, digamos, el hombre, hablo de persona en general, eso que dicen que está como encerrado en su época. Una actitud que hubiese pasado hace 100 años atrás, si se estudia hoy en día, capaz que es una atrocidad, capaz que es algo que no se tendría que haber hecho o que estaba mal juzgado, y sin embargo hace 100 años atrás se pensaba que era lo más normal del mundo. Ahora lo Exacto. haces y te catalogan de diferente manera. Entonces también me parece que el tratar de buscar definiciones en una psicología, en general, una persona en general, es como que medio en vano, porque, bueno, si eso va a encasillar el hoy, el ahora vos con tu paciente, con lo que sea que estés estudiando. Pero quizás en una semana todo eso cambia y se generan otra clase de situaciones o de cuestiones que el estudio va a agarrar por otro sendero, otro rumbo, y va a ser algo totalmente diferente. O sea, encasillar cosas como es el comportamiento humano que cambia constantemente, que cambia el ambiente, que cambia el entorno, cambia todo, es como, me parece en vano a mí encerrar algo que es sumamente cambiante. A eso me refiero. Y con eso dejo a hablar a todo el mundo. no, y el otro extremo sería, bueno, el otro extremo, como te decía, sería, de alguna manera, bueno, la construcción de algo nuevo es como, bueno, uno tiene que ser bastante humilde y saber que hubo mucha gente que estudió, hizo investigaciones, desarrolló teorías antes que uno, y por lo tanto debería basarse en lo anterior, ¿no? Creo que quizás hoy estamos en un momento más conjuntivo y no tanto disyuntivo. Me parece, capaz que me equivoco, ¿no? Pero una cuestión de la conjunción tiene que ver con el y, esto y lo otro, como decía un poco Beatriz, ¿no? Y no tanto como un momento disyuntivo como era antes, o es esto o es lo otro. ¿Ah? Y cada uno son como visiones como muy, que no pueden ser complementadas, ¿no? Y me parece que no. Pero bueno, vamos a seguir porque eso también es una visión muy particular. Sí, están Vamos a seguir. reclamando, tendría yo también, me engancho, Pero pero piden vamos que a dejar sigan a los participando. Sí. María Cruz. Yo quería aportar algo justamente sobre eso, ¿no? Porque me quedé colgada con la parte de la mirada historizante del hombre, ¿no? Y también reenganchando con lo que dijo la compañera anterior, de que el hombre en realidad, como objeto, ¿no? Es una construcción histórica. Entonces, si lo englobamos en cierta época, tenemos que ver también qué fue lo que influyó en él, ¿no? Bien. Y, por ejemplo, eso nos da como cierto encuadre y delimitación, digamos, pero el objeto a la vez está continuamente cambiando en cuanto a eso, en cuanto a producto histórico, digamos, en sí mismo. Entonces, Bien, esa María. es la dificultad de objeto de estudio, que va cambiando. Bien, María, le damos Ahí va. pauta a otra compañera que no ha hablado. Muchas gracias por... ¿ah? No es que te quiera cortar, pero bueno, a ver si puede hablar otra compañera o compañero. Agustín Viloto. Yo estoy hace rato, pero creo que hay algún compañero que no ha hablado anteriormente. Así Bueno, que no sé si Melanie, quieren priorizar ese. Creo que hay sí. uno que no ha hablado todavía. Melanie, ¿ya hablaste? Melanie Russo, disculpe. Bueno, Sí, yo quería hacer una pregunta, pero puedo esperar. Bien. Marcia, Galo. Yo tengo una duda sobre el texto de Arana, pero no sé si quieren terminar de elaborar un concepto antes de que la pregunte. Buena pregunta. En el texto de Arana, en la diapositiva o página 16, no sé cómo explicarlo, se habla sobre extender la metodología de la ciencia y hay algo ahí que yo no entendí. No sé si tienen el texto ahí a mano para que les diga. Sí.
A ver, en la 16 decís. Sí. Bueno, a ver. Dice algo como, frente al estudio exclusivo de contenidos se consideró la función, frente a la introspección y el mentalismo, y esa parte yo no entendía a qué se está refiriendo. Espera que estoy buscando. Sí, obvio. ¿En qué ítem está eso que decís? Porque la página no me coincide. Página La página 125. 125. 125, pará. Si los demás lo tienen, lo revisan. A ver, ¿puedes leerlo? Sí. Frente al estudio exclusivo del contenido de la conciencia se consideró la función. Frente a la introspección del mentalismo, los intentos de objetividad científica por parte de la reflexología y el conductismo. Y así sigue. Es una cita de Shela. Sí. Sí. Está ¿Y planteando cuál era los tu pregunta? dualismos, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? Sí. Son los dualismos. Sí. Ah, Están está. planteando una serie de dualismos, ¿verdad? Con distintas escuelas, digamos, ¿no? Pero no había Algunos- entendido como a qué se refería el contexto. Muchas gracias. ¿Ah? Sí, Por ejemplo, incluso el texto de Arana va, no sé, también a mí es como el de los que yo critico un poco más, pero presenta la psicología en general en dualismos. En este cuestionamiento que nosotros tenemos de la unicidad de la psicología, él presenta el texto, yo lo había marcado ese párrafo, ¿no? Como que la psicología tuvo que lidiar una cosa así con distintos dualismos, ¿no? Por ejemplo, porque va a tener que ver con el tipo de psicología. El primero que plantea es conciencia, por así decir, versus función. Sería contenido de conciencia que tiene que ver con el estructuralismo como escuela, o la función con el funcionalismo. Esto tiene que ver con los orígenes de determinadas escuelas y corrientes psicológicas, ¿no? Si lo importante es la estructura, a mí me importa mucho este tema, lo importante es la estructura o lo importante es la función, o lo importante son las dos cosas, de lo que estudia la psicología. Y él presenta, bueno, como método, la introspección, que tiene que ver con la filosofía en relación al mentalismo, presenta lo atomista, es decir, reducción a átomos, una perspectiva reduccionista de la psicología, versus la Gestalt, que apunta a la unicidad en la forma, ¿no? La percepción en la forma, la totalidad, ¿no? Y después la diferencia entre ciencia natural, que era lo que veíamos hoy con el origen como esta parecerse a las ciencias naturales que hace la psicología, de una psicología más comprensiva, que tiene que ver con la interpretación, con la singularidad, no tiene que ver tanto con las leyes generales, ¿no?, a la que apuesta la ciencia. Y después otra dualidad es la conciencia y el inconsciente, que ya tiene que ver con determinado tipo de teorías también. Es decir, hay una cosa que conocemos fácilmente o accedemos fácilmente al conocimiento por la conciencia, y el inconsciente, que implica develar algo oculto, que tiene que ver incluso con épocas filosóficas, ¿no? Tiene que ver con el romanticismo, que lo vamos a ver en este módulo, ¿no? Con la intimidad, que por ahí habla otro de los textos. Bueno. Bien. Seguimos, no queremos complicarles tanto, pero bien. Bueno, Clara, así es la vida. Clara Villani. Respondiendo a la pregunta 2, yo creo que la psicología vulgar es aquella psicología la cual está en manos de todos, incluso sin tener un conocimiento de la psicología académica. Es decir, un conocimiento riguroso del tema del que se habla, ya sea por leer los autores, sea por estudiarla como carrera, o por tener el título y poder experimentar de diferentes maneras.